Muchas sociedades, muchos pueblos, muchas naciones, muchos habitantes o ciudadanos o miembros de organizaciones, sociedades, comunidades, naciones, países, etcétera, luchan denodadamente contra los estereotipos que se les aplican. Los españoles están hasta el gorro, por ejemplo, que los identifiquen con el toreo y con el baile flamenco. Y no porque el baile flamenco sea ajeno a los españoles, el baile flamenco es maravilloso. De hecho, yo en México ya era aficionado al baile flamenco, pero tenía la conciencia de que no era lo único de España. Es cuando reduces a unos pocos elementos la personalidad, la historia, la cultura, la experiencia compartida de millones de personas a lo largo de cientos de años, o miles de años incluso, pues es un poco cruel, ¿no? Se crean estereotipos contra los que la mayoría de las sociedades lucha. Pongo por ejemplo el acordeón y el ulalá de los franceses, la seriedad ingenieril y el lederhosen de los alemanes, el té de las 5 de los ingleses. Pero hay países que por desgracia parecen enamorados de sus estereotipos, y México es uno. El otro día vi, y me gustaría no sentirme así, pero me sentí así. El gobierno mexicano le ha negado el dinero a los alumnos mexicanos para participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Guillermo del Toro financió la participación de mexicanos en la Olimpiada de Matemáticas. Y el equipo mexicano, como siempre, ha tenido excelentes resultados en las Olimpiadas de Matemáticas. Y la fotografía que yo veo es de varios mexicanos con sombreros de charro y de 2 mexicanas con traje de china poblana. En las Olimpiadas de Matemáticas. Las matemáticas, que son una disciplina que avanza brutalmente todos los días, y en la que menos sé. Lo reconozco y me doy el mea culpa por ello. Estoy hasta el sombrero del sombrero mexicano. Cuando yo me vine a España, hermanitos míos, me enfrenté al problema de que no hablaba yo como Cantinflas, que no me sabía todas las rancheras que se sabían aquí, que no consideraba que Javier Solís fuera mejor cantante que Pavarotti o que Freddie Mercury, que no me mataban las películas rancheras y que no me sentía yo charro. Y mira que en mi niñez y adolescencia fui mucho al lienzo charro. Había un lienzo charro en el Ejército Nacional, allí en Polanco, en la Avenida Ejército Nacional, y no me acuerdo cuál es la calle que sale donde está el Colegio Pasteur, Colegio Francés Pasteur, y allí había un lienzo charro al que yo iba con mucho gusto, y conozco todas las suertes de la charrería y conozco toda la historia de la charrería. Y también me parece lógico no identificar al país con una serie de suertes de una disciplina en la que no se permitía que participaran los indígenas, por ejemplo, porque los indígenas no tenían permitido durante toda la colonia ni siquiera montar a caballo. ¿Te sorprende? La charrería es un producto de la hacienda y del criollaje dominante, en muchas ocasiones cruel y brutal. Es un fenómeno de clase alta, la charrería. Me gusta, tiene cosas muy bonitas, y el manejo del caballo y el dominio del lazo y una serie de cuestiones que me parece que son hermosas de un deporte, de una disciplina que me cae bien pero que no me define a mí. Y finalmente llegábamos al punto que me decían pues, que no pareces mexicano. Pues, muchas gracias. ¿Tú cómo crees que son los mexicanos? ¿Tú cómo crees que es mi amigo Héctor Chavarría, que parece qué? Si es chino. O mi amigo Enrique Dune, que tiene una cara de alemán que no puedo con ella. O mis amigos que son mexicanos judíos que tienen rasgos askenazis. No existe el tienes cara de mexicano. Pero a mí se me exigía que la tuviera, y por lo tanto era sospechoso que yo no fuera todo lo mexicano que debería ser habiéndome venido para acá. Cuando si fueron los 200 años de la independencia, ¿quién estaba de presidente? No estaba Calderón, creo. Sí. Volvimos al asunto de repetir los tópicos, los lugares comunes, las mamarrachadas fáciles. Pedro Infante, Jorge Negrete, Frida Kahlo,
los muralistas. No hay un muralista en México vivo desde hace... ¿Pero quién sacaba a Cauduro, por ejemplo, a Rafael Cauduro? La mayoría de los que viven en el arquetipo te preguntarán quién es Rafael Cauduro, y la mayoría de los que hablan de Frida Kahlo te preguntarán quién es Nahui Olin o quién es María Izquierdo. Sus pinturas magníficas mexicanas, sobre todo María es espectacular. Rafael Cauduro es uno de mis pintores favoritos, junto con Arturo Rivera Delgado, que fue mi profesor de plásticas, por cierto, en el bachillerato. Pintor muy inquietante, pero magnífico. ¿Quién te iba a hablar de Real de 14 o de Tinta Blanca o de los Duk Duks como representantes de la música mexicana, ¿no? Las rancheras? ¿Quién te iba a hablar de, y ahora no me voy a acordar del nombre, de un científico mexicano que trabajó en la creación de la píldora anticonceptiva, y que fue el que una noche dormido se le ocurrió la forma de la molécula, si mal no recuerdo, de la noretistrona? Y es el único mexicano que está en el Salón de la Fama de los patentes de los Estados Unidos. Yo lo entrevisté alguna vez cuando él estaba trabajando, tiene como 30 o 40 patentes maravillosas, y estaba trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es decir, toda la visión de muchos se reduce a un México de postal de baja calidad de los años 50 como máximo. No sería bueno replanteárselo. Yo de veras no me voy a poner un sombrero mexicano, y mira, me gusta el traje de charro de gala, no el de mariachi. El traje de charro de gala es bien bonito, pero yo no me lo pondría porque no me identifica. No soy charro, puedo más o menos andar a caballo con cierta elegancia, sin parecer absolutamente un alien, pero no soy un caballista, ni mucho menos un charro, ni mucho menos un hombre del campo. Mis pocas experiencias en el campo me han servido de mucho, creo yo, pero no son extensas, ni mucho menos me definen. Al hablar de escritores, yo entiendo que todo el mundo quiere hablar de Juan Rulfo, pero es que hay montones de escritores jóvenes, y ya no tan jóvenes, eran jóvenes cuando yo era joven. Éramos escritores jóvenes que queríamos destacar cuando todo el mundo quería hablar de Octavio Paz y de Juan Rulfo, y nadie te hablaba de Agustín Cortés Gaviño o de Arturo, de Porcayo. Se me van los nombres, ya saben que se me van los nombres. De los poetas jóvenes, nadie te hablaba de Parménides García Saldaña. No hay un error de fondo allí, y el gobierno actual esto lo ha potenciado hasta niveles absolutamente delirantes. Todo es prehispánico, todo lo que ocurre en México a partir de 1521 es despreciable. Esto incluye al virreinato, el 19 mexicano, creado por una ilustración admirable, por una ilustración que hoy a mí me asombra leer todavía. Hace tiempo que no lo hago, pero mucho tiempo leí lo que escribían los diputados mexicanos que crearon la Constitución en 1857, el grupo liberal jacobino, que así se hacían llamar. Eran hombres de una visión de avanzada, de progreso, de iluminación de la razón del ser humano ante la barbarie y la ignorancia y la superstición, que lo enorgullecían. Ellos en mediados del siglo XIX estaban diciendo esto. Y hoy son despreciables y despreciados. O el nigromante, ¿no? O Guillermo Prieto. Todo lo que ocurre en México después de 1521 es sospechoso. A ojos de López Obrador y su banda, son los saberes ancestrales previos a la llegada de los malvados europeos, porque ellos no son europeos, tú sabes, ¿no? Pedro Miguel y el Fisgón y el Álvarez Bulla y Cuevas, el de comunicación, no son europeos, son todos indígenas puros, científicamente demostrable, con un ADN absolutamente mexica. No sean payasos. Y nos quedamos en una visión de país no solo ñoña, no solo anticuada,
sino autodestructiva, autoderrotante, porque se considera que todo lo ocurrido en los últimos 500 años viene siendo culpa de otros, y somos nación de víctimas. Claro, pero es que la culpa fue de los españoles. Ay, la intervención francesa, amigo, la intervención francesa, eso destruyó el país. Y luego los Estados Unidos, que se robaron la mitad del país, por supuesto. Y la culpa es de otros. La culpa es de otros, nunca es nuestra. Oye, pues que México es independiente y tiene el territorio que tiene desde 1848 y ha tenido tantos gobiernos, todos ellos de mexicanos, y los mexicanos pobres siguen siendo pobres. ¿No será culpa de los mexicanos que están en el poder? Ah, no, no. Seguramente fueron los gringos, o los alemanes, o los rusos, qué sé yo. Muchas cosas eran culpa de los rusos, según la ultraderecha mexicana en los años 60, 70. ¿En serio? ¿No tenemos un problema con el sombrero? No es hora, pregunto yo, y se van a enojar muchos, de que agarremos el sombrerito de charro, de mariachi muchas veces por los bordaditos estos que se apuntan, y lo quememos en la hoguera del pasado para mirar al futuro. Igual no, qué sé yo.